¿Has escuchado sobre los Navy SEALs? Un equipo altamente capacitado en los Estados Unidos para realizar cualquier tipo de operaciones imposibles para un humano normal. Estas personas están altamente capacitadas y pueden hacer cualquier tipo de misión que se les ordene. Hoy te traigo una historia en la que estas personas no pudieron completar esa misión. Comenzamos. El equipo SEAL había recibido órdenes directas de infiltrar una instalación en una isla remota del Pacífico. Era una misión de rutina, asegurarse que la base, que alguna vez perteneció a una operación de investigación secreta del gobierno, estuviera completamente abandonada. Pero al llegar, la isla misma parecía muerta. No había animales, no había insectos, ni siquiera el sonido del viento en las hojas, solo el incesante murmullo del océano golpeando la orilla. El complejo estaba intacto, no había signos de vandalismo ni de ocupación reciente, pero al entrar encontraron rastros de algo más perturbador: paredes cubiertas de marcas de garras, puertas selladas desde el exterior con gruesas barras de acero y, lo más inquietante, una voz apenas perceptible en sus radios. ¡Ayuda! La voz era distorsionada, como si viniera de una frecuencia antigua. Ninguno de los SEALs reconoció el acento ni la cadencia. Procedía de los niveles inferiores del complejo. Avanzaron en formación cerrada, iluminando con sus linternas los pasillos abandonados. Encontraron habitaciones con camas cubiertas de correas de sujeción, diarios de científicos con notas incoherentes sobre la falla en el experimento y la imposibilidad de escapar. Luego encontraron la primera cámara de seguridad rota, con su lente apuntando a la puerta de acero. La voz en el radio se hizo más clara. Por favor, no los dejen salir. Los SEALs intercambiaron miradas. Alguien estaba vivo ahí abajo. Debían avanzar. Cuando forzaron la puerta de acero, un hedor indescriptible los golpeó. En la oscuridad de la sala subterránea, algo se movía. No uno, ni dos, sino decenas de figuras deformes, humanoides, pero irreales. Sus cuerpos eran sombras temblorosas, como si la luz no pudiera definir su forma. Cuando los SEAL apuntaron sus rifles, las sombras giraron sus rostros sin ojos hacia ellos y sonrieron. Uno de los soldados, el operador Ramírez, disparó instintivamente. Las balas atravesaron a las figuras sin causar ningún daño. En un parpadeo, una de las sombras estaba a centímetros de su rostro. Sintió un frío punzante en la piel y en segundos su cuerpo se desplomó sin vida. No hubo sangre, no hubo grito, solo el eco del disparo disipándose en la nada. El pánico se apoderó del equipo. La voz en la radio se convirtió en un grito desgarrador. «Cierren la puerta, no los dejen salir». El teniente Foster, al mando de la misión, reaccionó rápido. Ordenó una retirada inmediata, pero las sombras ya estaban entre ellos. Uno a uno, los SEALs comenzaron a caer, sus cuerpos desvaneciéndose en la penumbra. El cabo Henderson logró alcanzar el panel de control y con un último esfuerzo cerró la puerta de acero, quedando atrapado del otro lado. El equipo restante corrió por los pasillos, con los gritos de Henderson resonando en sus oídos. Llegaron a la superficie y enviaron una señal de evacuación al portaaviones USS Roosevelt. El helicóptero llegó minutos después, pero cuando los rescatistas bajaron, solo encontraron un rifle abandonado en la arena y las huellas de botas desapareciendo en la nada. La transmisión de radio final que captó el USS Roosevelt fue una sola palabra, repetida en un susurro, antes de que la señal se cortara por completo. ¡Corre! Días después, la isla fue bombardeada con misiles de alto impacto. No quedó ningún rastro de las instalaciones ni de los SEALs desaparecidos. Oficialmente, la misión nunca existió, pero en las noches de guardia, los operadores de la radio del USS Roosevelt aún reportan interferencias en sus transmisiones, un murmullo apenas audible en la estática. ¡Corre! ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales, nos puedes encontrar como Escalofríos. Y recuerda que nos vemos en el siguiente capítulo de Escalofríos. Mariana y su esposo Luis
se mudaron a una casa en las afueras de la ciudad, un lugar aislado, rodeado de bosques y campos. El precio era increíblemente bajo, algo que les llamó la atención, pero se dijeron a sí mismos que era una oportunidad que no podían dejar pasar. La casa era grande, de estilo antiguo, con pisos de madera que crujían con el viento. Todo parecía normal, aunque había algo inquietante en el aire, algo que los incomodaba desde el primer día. Luis intentó restarle importancia, pero Mariana comenzó a notar cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, pasos que resonaban en los pasillos vacíos y la sensación constante de estar siendo observada, como si alguien estuviera mirando desde las sombras. Una noche, después de cenar, se recostaron en el sofá de la sala y fue entonces cuando Mariana escuchó algo. Al principio pensó que era un ruido proveniente de la casa, pero luego lo escuchó con más claridad, un susurro muy suave, casi imperceptible. Ayúdame. Se quedó en silencio, tratando de entender si lo había imaginado, pero entonces volvió a escucharlo, esta vez más fuerte. Ayúdame. Miró a Luis, que estaba concentrado en su teléfono, ajeno a lo que ella había oído. Dudó un momento y luego se levantó lentamente, decidida a investigar. Recorrió la casa, la cual parecía más fría de lo normal. Recorrió los pasillos vacíos, subió las escaleras y llegó hasta el ático. La puerta estaba cerrada, pero al intentar abrirla, algo la detuvo. Había algo que no la dejaba entrar, una fuerza invisible, como si el aire se volviera denso alrededor de la puerta. Finalmente, pudo abrirla y al entrar, se dio cuenta de que todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había algo extraño. Una vieja mecedora que no recordaba haber visto antes. Se movía sola, como si alguien invisible la estuviera empujando suavemente. Se acercó, temblando, y fue cuando vio una pequeña caja de madera, escondida entre las sombras. Al abrirla, encontró varias fotografías viejas, y en todas ellas, una figura, una mujer con el rostro prácticamente cubierto, pero los ojos, esos ojos, brillaban con un aire siniestro. Mariana no podía apartar la mirada de las fotos. Cada vez que intentaba mirar más de cerca, el eco del susurro regresaba más fuerte, más urgente. Ayúdame. Libérame. El frío aumentó repentinamente y Mariana sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera abrazándola desde atrás. Cuando se giró, lo vio, la figura de una mujer de pie en el umbral del ático, sus ojos oscuros, fijos en ella. La mujer no dijo nada, solo la observaba, inmóvil, como si la estuviera esperando. Mariana dio un paso atrás, aterrada, y cuando miró nuevamente, la figura había desaparecido. De regreso en el sofá, Luis la miró preocupado. ¿Qué pasa, amor? Te ves pálida. Mariana no podía articular palabra, pero algo en su interior le decía que no estaba sola. La casa estaba viva, con una presencia antigua, atrapada entre las paredes. Desde esa noche, los susurros no cesaron. En las madrugadas, Mariana despertaba sobresaltada y veía a la mecedora moviéndose, sola, en el rincón del cuarto. El susurro le seguía diciendo: Ayúdame. Al principio pensó que podría ser una alucinación, pero Luis finalmente comenzó a escuchar los ruidos también. Ya no era solo ella. Algo más estaba en la casa. Mariana decidió investigar la historia del lugar y descubrió que, muchos años antes, una mujer llamada Amelia había sido asesinada en esa misma casa. La leyenda decía que ella estaba atrapada, buscando venganza, esperando por ser liberada. Una tarde, mientras Luis estaba fuera, Mariana decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo. Subió al ático con la caja de fotos y con solo un movimiento quemó las fotos. Esa noche los susurros cesaron. Al día siguiente, Mariana y Luis se fueron de la casa, nunca volvieron y la propiedad quedó vacía. Pero los vecinos dijeron que a veces, si te acercabas lo suficiente a la casa vieja, podías oír, entre el viento que soplaba entre los árboles, un susurro que decía: Ayúdame. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas como Escalofríos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Escalofríos. Daniel era un cabo de transmisiones en un cuartel ubicado en el norte de México, cerca de la frontera.
Tenía un trabajo sencillo, pero monótono: monitorear las cámaras de seguridad del perímetro y zonas interiores del cuartel desde un pequeño cuarto con pantallas, durante turnos de 12 horas. Siempre estaba solo. Una noche, cerca de las 2:40 am, mientras comía una sopa instantánea frente a los monitores, notó algo raro en la cámara número 8. Era la que apuntaba hacia la bodega de intendencia, una zona donde no debería haber movimiento a esa hora, pero alguien caminaba frente a la puerta. No corría, solo caminaba en círculos, ropa oscura, sin gorra, espalda encorvada. Daniel usó el zoom. El rostro de esa persona no estaba claro. La imagen parpadeaba justo en esa parte, como si algo evitara que se enfocara. Le habló por el radio de guardia de la Torre 3, más cercana a esa zona. Torre 3, ¿ves algo en la bodega? Tengo un movimiento sospechoso en cámara 8. Negativo, todo tranquilo por acá, respondió el soldado. ¿Estás seguro? Mira hacia la bodega ahora. Silencio. Luego, No hay nadie ahí, cabo. Está vacía. Lo estoy viendo ahorita. Daniel se congeló. Él también estaba viendo la cámara, y ahí estaba. Esa figura seguía caminando. No puede ser. Está justo frente a la puerta. No hay nadie. Insistió el otro soldado. ¿Quieres que vaya a revisar? Daniel dudó. No. Espera un momento. Rebobinó las imágenes unos minutos. La figura no aparecía en la grabación, solo en tiempo real. Volvió al directo. La figura ahora miraba fijamente a la cámara, inmóvil. Daniel tragó saliva, cambió de cámara, luego volvió a la 8, vacía. Pero cuando cambió a la cámara 5, la que apuntaba hacia el comedor, lo sintió en el estómago. La misma figura estaba ahí, ahora estaba dentro. Revisó los registros de entrada. Nadie había usado llaves, no se activaron sensores. Las puertas estaban selladas desde afuera, pero en las cámaras ese hombre seguía avanzando. Iba por los pasillos lentamente, siempre mirando hacia la cámara más cercana. Daniel empezó a sudar frío. Cambió a la cámara del dormitorio de los soldados. La figura ya estaba dentro, de pie, frente a una de las camas, mirando directamente al soldado dormido. ¡Despierten! Gritó por radio. Hay un intruso dentro del cuartel. Repito, hay alguien dentro. ¿Qué? Respondió otro operador. ¿De qué hablas? No hay movimiento en los sensores. Todo está limpio. Revisen las cámaras. Cabo, las cámaras están normales. No hay nadie. Y en ese momento, Daniel comprendió algo horrible. Él era el único que podía verlo. La figura ahora estaba en el pasillo justo fuera del cuarto de vigilancia, en la cámara 12. Y Daniel escuchó pasos justo afuera. Se levantó, fue a la puerta y la trabó. Respiraba agitado. Volvió a las pantallas. La figura no estaba, hasta que apareció en la cámara interna, dentro del cuarto, detrás de él. Giró. Nada. Las cámaras se apagaron todas al mismo tiempo. Solo una volvió a encenderse. La número 1 mostraba a Daniel, dormido en su silla, con los ojos abiertos pero inmóvil, como si no respirara. Desde esa noche, nadie ha querido hacer turnos nocturnos en ese puesto. El ejército trasladó el sistema a otro edificio. El cuarto fue clausurado, pero a veces, dicen los soldados de limpieza, escuchan ruidos ahí dentro. Teclados tecleando solos, pisadas sobre el suelo metálico, y si llegas a entrar y quedarte solo, aparece una nueva cámara, una que no estaba conectada antes, la número 13, y muestra a alguien viéndote, siempre viéndote. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas como Escalofríos, y nos vemos en el próximo video de Escalofríos.